Este es el tercer coloquio de esta serie de coloquios de microbiología en Concepción 2017. Agradecemos a los organizadores, a la Sociedad Microbiológica de Chile, la SOMICH, junto a la Facultad de Ciencias Biológicas acá de la Universidad de Concepción. Y terminando esta serie de coloquios vamos a presentar al doctor Luis Roberto Collado, quien es docente del Instituto de Bioquímica y Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. El doctor es tecnólogo médico de formación, posteriormente realizó un magíster en ciencias, mención microbiología en la Universidad Austral de Chile, y es doctor en ciencias de la Universitat Rovira i Virgili de España. Sí. Posteriormente hizo un postdoctorado en microbiología clínica en la misma Universidad Austral de Chile. Como docente ha realizado más de 30 cursos de posgrado, de pregrado, y 12 de posgrado, entre ellos relacionados al área de la biología celular, microbiología, desarrollo de tesis o seminarios de investigación, evolución y genética bacteriana. Ha sido patrocinador de 16 tesis de pregrado y 4 tesis de posgrado. Su línea de investigación es la taxonomía y biodiversidad bacteriana, diagnóstico y epidemiología molecular de patógenos emergentes. En sus trabajos, sus publicaciones, presenta más de 20 publicaciones como autor y coautor en diversos trabajos vinculados al área de especies de Arcobacter y Helicobacter valdiviensis, también junto a Campylobacter, que nos va a presentar hoy. Ha estudiado los genes resistentes a antibióticos de cepa aislada de moluscos bivalvos y estudiado también especies del género de Helicobacter, un tipo de Epsilon protobacteria. En sus proyectos ha dirigido proyectos Fondesit, entre ellos ha estudiado la diseminación de Campylobacter emergente en ambientes urbanos por contaminación fecal de aves silvestres y estudiando la diversidad y susceptibilidad a los antibióticos en patógenos relacionados a la familia de las Campylobacteriaceae. Hoy nos va a presentar la charla en relación al tema de los Campylobacter, que es Campylobacter sp resistente a las fluoroquinolonas, un patógeno prioritario para la Organización Mundial de la Salud. Profesor, muchas gracias. Ok, buenas tardes. Primero agradecer, ¿no?, la invitación del doctor Andrés Opazo a participar de estos coloquios aquí en Concepción. Creo que es una oportunidad muy importante, ¿no?, para difundir un poquito qué es lo que estamos haciendo nosotros en investigación en relación a este grupo de bacterias en la Universidad Austral. Y tal como dijo el presentador, el título de este tema es Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, un patógeno prioritario para la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Este título, la verdad es que se lo puse porque justamente este año la Organización Mundial de la Salud clasificó a Campylobacter y una serie de otras bacterias en una lista de organismos que son prioritarios y que necesitan el desarrollo de nuevos antibióticos porque se han vuelto muy resistentes a los antibióticos ya existentes. ¿Okay? Sin embargo, esto no es nuevo. La verdad es que ya previamente varias otras instituciones han estado poniendo atención a la resistencia antibiótica generada por distintos patógenos, como Campylobacter, por ejemplo. De hecho, en el 2013, el CDC ya había clasificado a Campylobacter resistente a antibióticos como una seria amenaza para la salud humana, digamos. Y de hecho, algunas de las estadísticas que dan ellos, por ejemplo, son que anualmente en Estados Unidos tenemos unos 1.300.000 casos aproximados de campylobacteriosis humana. De estas, 310.000 casos corresponden a infecciones por cepas resistentes a antibióticos, ¿okay? Lo cual implica unas 13.000 hospitalizaciones y unas 120 muertes, que a lo mejor pareciera que no es tan alto, pero estamos hablando de Estados Unidos, donde generalmente, como cualquier país industrializado, la verdad es que tienen bastante controlado este tipo de infecciones. Digamos. Si nosotros lo extrapolamos y vemos esto en países en vía de desarrollo, en subdesarrollados, supuestamente esto crece de forma exponencial. ¿Okay? Sin embargo, como ya comenté,
la Organización Mundial de la Salud este año, y de hecho en febrero de este año, clasificó a una serie de distintos patógenos en una lista, los categorizó, o sea, los clasificó en 3 categorías, que son las que están aquí, la categoría crítica, categoría alta y categoría media, en relación a la necesidad que tenemos de generar nuevos antibióticos frente a estos patógenos, porque estos patógenos se han vuelto muy resistentes. Campylobacter está en la categoría alta, junto con Helicobacter pylori, por ejemplo, o Salmonella, y nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar el primer coloquio del doctor Andreu Paso sobre la resistencia de Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii, un ícono prácticamente dentro de lo que es la resistencia antibiótica, es uno de los más emblemáticos, digamos, y por supuesto está en la categoría crítica. Sin embargo, Campylobacter, y sobre todo Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, se está volviendo un problema bastante importante y por lo tanto está dentro de esta lista. ¿Okay? Antes de hablar un poquito de Campylobacter, y bueno, y una cosa que sí quisiera rescatar es que Campylobacter, y sobre todo la charla primero que dio el profesor Opaso sobre Acinetobacter, me va a servir un poquito de pauta para hablar de Campylobacter, porque son patógenos que a pesar de que están en esta misma lista, son bastante distintos entre ellos, y hay varias diferencias que vale la pena recalcar. Por ejemplo, Acinetobacter baumannii es generalmente un patógeno nosocomial. En cambio, Campylobacter es un patógeno de transmisión zoonótica. Entonces, probablemente los mecanismos o por qué se vuelven resistentes sean razones bastante distintas, digamos, entre ellas. Entonces, de eso vamos a tratar de hablar durante esta charla. Antes de seguir hablando de Campylobacter, quisiera explicar las características microbiológicas de esta bacteria. A lo mejor muchos de ustedes en las clases de microbiología clínica ya se las comentan, pero de todas maneras creo que es importante repasarlas porque están en relación con lo que vamos a hablar más adelante. Campylobacter es un bacilo gram negativo curvo. Si uno lee un típico libro de microbiología, generalmente se encuentra con algunas descripciones, como por ejemplo, bacilo curvo en forma de letra S. Y muchas veces parece una letra S. Si uno ve un gram, no está muy buena esta imagen, pero muchas veces la bacteria parece una letra S, digamos. O en formas de ala de gaviota. Y se parece muchas veces a cuando uno dibuja una gaviota, con estos dibujos cuando uno es chico, digamos. Y tiene esa forma. Uno cuando mira el gram se va encontrando con estas formas que son muy típicas, digamos. Campylobacter es móvil por flagelos polares y tiene un movimiento típico sobre su eje, un movimiento en sacacorcho, digamos. Que también cuando uno ve una preparación al fresco uno puede ver ese movimiento. Y otra característica que es muy importante es que son microorobios, ¿vale? Son microorobios y esto tiene una importancia tremenda, sobre todo cuando más adelante hablemos del diagnóstico. El diagnóstico tiene muchas falencias, el diagnóstico de Campylobacter, y una de estas es debido a que es una bacteria que no puede crecer en una atmósfera como la que estamos respirando nosotros ahora mismo, requiere una concentración mucho menor de oxígeno, digamos, si no, no va a crecer. Además, Campylobacter es una bacteria no esporulada y de hecho es una bacteria bastante lábil. Nosotros tenemos un problema tremendo, incluso para conservarla, conservar nuestras cepas en el laboratorio. La verdad es que con el tiempo se mueren, digamos, independientemente del mecanismo de conservación que tengamos. Por lo tanto, cuesta también trabajar con ellas por ese motivo. No utiliza carbohidratos en su metabolismo. Y aquí se nos genera otro problema, que es la identificación bacteriana. Porque ustedes sabrán que gran parte de las identificaciones bacterianas fenotípicas muchas veces se basan en el uso de algunos carbohidratos. Si Campylobacter no lo utiliza, ya finalmente se nos hace más complicado el identificarlas, digamos. Y otra característica que también es propia de este grupo de bacterias es que su pequeño tamaño, son bacterias muy pequeñas. Y a lo mejor, solamente para que quede en el recuerdo, pensemos que tiene un diámetro de 0,2, 0,8 micrómetros de diámetro, y esto es importante cuando hablemos sobre todo de un método de aislamiento de Campylobacter. ¿Okay? Bueno, estas son las características microbiológicas de esta bacteria, las más básicas. Sin embargo, también me gustaría el poder situarlos en la taxonomía de esta bacteria. ¿Okay? Campylobacter y los organismos relacionados, generalmente se habla de Campylobacter y organismos relacionados y se menciona Helicobacter y algunos otros géneros un poquito más desconocidos que es Arcobacter, pertenecen al filum de las proteobacterias y al orden Campylobacterales, perdón. Y dentro de este orden tenemos dos familias, la familia Campylobacteriaceae, donde está el género Campylobacter con 29 especies, el género Arcobacter con 23 especies, y la familia Helicobacteriaceae
con el género Helicobacter, que tiene 36 especies. La verdad es que son bastante este grupo de microorganismos son muy numerosos. Sin embargo, generalmente uno termina siempre hablando de los más comunes, digamos, Campylobacter jejuni o Helicobacter pylori. La verdad es que nosotros con mucho orgullo siempre mencionamos que en nuestro grupo ha contribuido bastante, bueno, no sé si bastante, pero ha contribuido al desarrollo de la taxonomía de estas bacterias. Son varias las especies de Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter que hemos descrito. Y justamente, actualmente y circunstancialmente, la última especie de Campylobacter descrita fue por nuestro grupo, se llama Campylobacter ornithocola, una especie que hemos descrito en Valdivia, digamos, que la hemos aislado y descrito en Valdivia, y que corresponde a la tesis de posgrado de Alberto Cáceres, uno de los estudiantes de posgrado. ¿Okay? Hay otra cosa que me interesa recalcar en relación a Campylobacter, para las personas que no lo tienen muy claro, digamos, y es que Campylobacter es un patógeno relativamente nuevo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento sobre la epidemiología de Campylobacter. ¿Por qué? Porque todavía Campylobacter sigue siendo considerada una bacteria emergente. Si ustedes miran esta tabla, Campylobacter se describió en el año 77. Generalmente las bacterias emergentes se consideran, los patógenos emergentes se consideran los que han sido descritos en los últimos 30, 40 años. Entonces uno dice, bueno, 30, 40 años a lo mejor es mucho. La verdad es que en bacteriología no es tanto. Y si ustedes se dan cuenta, Campylobacter fue escrito el mismo año que se escribió, por ejemplo, el virus Hanta, o el virus del ébola, o Legionella pneumófila. Son todos microorganismos emergentes, digamos. Entonces uno no puede comparar muchas veces el conocimiento que se tiene de otros enteropatógenos clásicos, si comparamos con Campylobacter. Por ejemplo, Salmonella, Vibrio, Escherichia coli, Shigella, se escribieron varias cosas y hay mucho desconocimiento que tenemos sobre la epidemiología de Campylobacter porque es una bacteria relativamente nueva. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que es relativamente nueva, sí hay varias cosas que sí tenemos claras. Por ejemplo, ¿cuáles son las patologías más comunes que produce Campylobacter? Principalmente gastroenteritis, una gastroenteritis aguda, que puede ser una diarrea acuosa, muchas veces también puede ser una diarrea sanguinolenta, digamos, y que la verdad es que la mayoría de las veces una gastroenteritis autolimitada que no requiere tratamiento antibiótico. Sin embargo, sí en algunos casos puede pasar a cronicidad y puede ser un problema mayor para el paciente, digamos. Aparte de las enfermedades gastrointestinales, también tenemos infecciones sistémicas como bacteremia, septicemia, miocarditis, etc. Sin embargo, probablemente el mayor riesgo que tenemos después de desarrollar una campylobacteriosis son las secuelas post-infección. ¿Okay? Campylobacter genera secuelas post-infección. Dentro de ellas, por ejemplo, podemos mencionar la artritis reactiva, por ejemplo, pero probablemente la más importante sea el síndrome de Miller-Fisher o el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo este último, el síndrome de Guillain-Barré, el cual corresponde a una parálisis flácida, arrefléxica, que es parte de las extremidades y que va progresando y puede llegar incluso a los músculos respiratorios y puede llegar a la muerte, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, ese sería uno de los mayores riesgos. Pero la verdad es que Campylobacter está asociado a un montón de otros tipos de infecciones que a lo mejor muchas veces son un poquito más subestimadas. Aquí, por ejemplo, esta figura muestra abscesos cerebrales, periodontitis, entre otros, hepatitis, etc. Además, en estos últimos años, se está comenzando a asociar la infección con Campylobacter con algunas otras enfermedades de tipo crónico. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, por ejemplo, enfermedad de Crohn, etc. E incluso con algunas enfermedades esofágicas, esófago de Barrett, etc. Y la verdad es que no es raro el encontrar infecciones de Campylobacter asociadas a infecciones crónicas. Solo que no son muy estudiadas y hasta ahora lo que se conoce es asociación con estas enfermedades, todavía no se ha comprobado causalidad. ¿Okay? Por lo tanto, hay mucho más todavía por ver en relación a al cuadro clínico que puede producir Campylobacter. Otra de las cosas que tenemos claras en Campylobacter, que yo ya lo comenté al principio, es que es una enfermedad zoonótica, se transmite del animal al humano. ¿Y cuáles son los reservorios? Bueno, la verdad es que los reservorios son muchos animales, sobre todo los animales de granja, sobre todo las aves de corral, vacunos, cerdos, ovejas, etc. También están en los animales silvestres, y también están los animales domésticos, mascotas, por ejemplo. ¿Okay? Pero el que tiene mayor impacto siempre son los animales de granja,
sobre todo porque estos serían los reservorios, pero la vía de transmisión son los productos o los alimentos de origen de estos animales que nosotros, al consumirlos, si están contaminados, nos vamos a infectar y vamos a desarrollar una campilobacteriosis. ¿Okay? ¿Cuándo se contaminan estos productos? Generalmente en el proceso de faenamiento de estos animales, el material fecal muchas veces contamina la carne de estos animales y luego si nosotros las comemos no muy bien cocinadas, etc., vamos a estar infectándonos con esta bacteria. ¿Okay? O también muchas veces incluso cuando se contaminan algunos otros productos como los productos lácteos y generalmente después se produce queso, etc., y algunos derivados. Cuando estos animales, a través de sus deposiciones, también contaminan el medio ambiente, y sobre todo los cuerpos de agua, también nosotros tenemos riesgo de infectarnos, ya sea al beber agua o en la actividad recreativa, etc. ¿Okay? Y también existe, por supuesto, en mucho menor medida, pero igual el contacto o la infección persona a persona, digamos, a través de la vía fecal-oral. Todo esto es lo que nosotros sabemos en general sobre un poquito la epidemiología de Campylobacter, pero como les digo, hay muchas cosas que todavía nosotros desconocemos. Cuando en algún país, sobre todo en los países que hacen una mejor vigilancia epidemiológica, se hacen estudios de fuentes de atribución, cuáles son realmente las fuentes que tienen mayor impacto en este tipo de enfermedades, siempre el pollo o el consumo de carne de pollo viene a ser el más importante. Generalmente nosotros, cuando tenemos una campylobacteriosis, lo más probable es que haya sido porque hemos comido pollo no muy bien cocinado, digamos, y que por eso estamos teniendo esta campylobacteriosis. Esto a través de estudios de modelamiento, digamos. Pero la verdad es que hay un experimento natural que ocurrió en el año 99 en Bélgica, donde una contaminación por dioxinas de la carne de pollo, retiraron prácticamente toda la carne de pollo del mercado y la campylobacteriosis bajó a un 40% más, digamos. Entonces, claramente se ratifica que realmente Campylobacter se transmite a través del consumo de carne de pollo, digamos, entre otras cosas. La carne de vacuno también y de algunos otros tipos de animales, incluso de aves silvestres, contacto con excretas de aves silvestres, etcétera, incluso con muestras ambientales, digamos. Pero generalmente pollo es el más importante en la transmisión de Campylobacter y de Campylobacter jejuni. ¿Vale? Estamos hablando, casi todo lo que estamos hablando es de Campylobacter jejuni. ¿Cuál es el problema con Campylobacter? Bueno, Campylobacter, como ya lo comenté, es la campylobacteriosis generalmente una infección autolimitada, la mayoría de las veces no requiere tratamiento. ¿Okay? Pero en algunas ocasiones, por supuesto, el tratamiento es necesario. ¿Cuándo? Con distintas situaciones, pacientes con edades extremas, o inmunocomprometidos, o una mujer embarazada, o personas que están teniendo una infección invasiva, digamos. Por una serie de razones se requiere en algunas ocasiones el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico de Campylobacter, el tratamiento de elección de Campylobacter son los macrólidos. ¿Okay? Y dentro de los macrólidos, eritromicina, también podríamos utilizar acitromicina, digo. ¿Okay? El tratamiento alternativo son las fluoroquinolonas. ¿Okay? Y generalmente se trata con ciprofloxacino. El problema está aquí, porque gran parte de los otros enteropatógenos tiene como tratamiento de elección el ciprofloxacino, las fluoroquinolonas, Shigella, Escherichia coli enterotoxigénica, Salmonella, generalmente se trata con fluoroquinolonas. Campylobacter no, es un tratamiento alternativo, digamos. Lamentablemente, Campylobacter se hace muy resistente rápidamente a las fluoroquinolonas. ¿Okay? Y de hecho en el mismo transcurso, en el mismo tratamiento, se puede hacer resistente, digamos. Entonces cuando nosotros vemos una gráfica como esta, que esta gráfica es del Reino Unido, digamos, pero la verdad es que esta gráfica la podemos encontrar prácticamente casi en todo el mundo, el aumento de la resistencia a fluoroquinolonas es tremendo en Campylobacter. Es súper evidente. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, hay varias razones de las cuales nosotros vamos a ir comentando algunas de ellas. Es tanto esto, como ha ido aumentando, y las personas que trabajamos en Campylobacter nos hemos ido preocupando de este problema, que cuando uno, por ejemplo, ve algún metaanálisis reciente, por ejemplo, un metaanálisis reciente sobre Campylobacter y todas las publicaciones generadas por Campylobacter, uno ve que del total de publicaciones, que aquí está en azul, si las comparamos con el total de publicaciones de Campylobacter relacionadas a resistencia antibiótica, prácticamente van a la par, porque casi todas las personas que están estudiando Campylobacter en este minuto están de alguna forma estudiando también la resistencia antibiótica que está generando Campylobacter. Ahora, lo lamentable
Lo lamentable es que el 90 y tanto por ciento de estas publicaciones son de Europa o son de países industrializados en general, Estados Unidos, etc. Y el resto de países tenemos, la verdad, muy poquitos datos. Son datos menores, datos puntuales, generalmente no son datos oficiales, son datos de algún grupo de investigación universitario, qué sé yo, pero no datos nacionales, digamos. Porque hay un problema tremendo en el diagnóstico y en la vigilancia epidemiológica de este grupo de microorganismos, ¿ok? Y que yo quiero graficar acá. Para que ustedes lo tengan en cuenta, en Chile, desde el año 1983, o sea, hace un montón de tiempo atrás, digamos, Campylobacter es agente de vigilancia de laboratorio según este reglamento, el reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, 158. Esto implica que cualquier laboratorio clínico de un hospital, de una clínica, un laboratorio clínico privado, etc., que aísle un Campylobacter, tiene la obligación de notificar al Instituto de Salud Pública y además tiene la obligación de enviar la cepa al Instituto de Salud Pública para que ellos lo incluyan esta cepa dentro de la vigilancia epidemiológica nacional. ¿Okay? Sin embargo, la notificación y la derivación de Campylobacter hacia el laboratorio es extremadamente baja. Y eso es baja hoy día mismo, digamos. No estamos hablando de muchos años atrás, hoy todavía sigue siendo baja. Entonces, la verdad es que nos vamos quedando sin datos y casi toda la información que tenemos sigue siendo de países industrializados y no es y de Europa y de Estados Unidos, etcétera, y de Oceanía, y no es nuestra. ¿Ok? Nos falta información. Esto queda en evidencia, por ejemplo, cuando nosotros realizamos el único boletín hasta la fecha, digamos, emitido por el Instituto de Salud Pública, sobre la vigilancia de Campylobacter, y en este caso solamente entre los años 2005 y 2013. ¿Okay? Si nosotros vemos cuáles son los datos, vamos a ver que en total, en este periodo, que son 8 años, el Instituto de Salud Pública ha recibido 462 cepas. 462 cepas en 8 años. ¿Okay? De estas, el 93% son de Santiago. 432 cepas. Pero no es que los hospitales de Santiago la estén aislando, porque la verdad es que más del 80% corresponden a laboratorios privados o a clínicas, digamos. O sea, el servicio público no tiene prácticamente diagnóstico de Campylobacter, ¿vale? Y el resto de las regiones lo mismo. Para poner un ejemplo, la región del Maule envió una cepa en 8 años a Salud Pública, digamos, ¿vale? Y bueno, hay muchas regiones que no aparecen, digamos, Los Ríos tampoco está ahí, digamos. Entonces, la verdad es que es un problema mayor el diagnóstico y la vigilancia. ¿Okay? Si nosotros tomamos cuál fue el año que se recibió menos, fue 21 cepas en el año 2007, y el año que se recibió más fueron 105 cepas en el 2011, ¿okay? De todo el país. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, esto es mucho, es poco, no sé. Para compararlo tenemos que compararlo con un organismo comparable, valga la redundancia. ¿Cuál? Salmonella, ¿vale? Salmonella, aquí tenemos el informe de Instituto de Salud Pública, el último boletín entre 2012 y 2016, donde en ese periodo de 5 años se recibieron 11.181 cepas, ¿vale? El año que se recibió menos salmonella fueron aproximadamente 1.200, 1.300 salmonelas, y cuando se recibió más fueron casi 3.000 salmonelas al año. Claramente no podemos comparar 3.000 salmonelas al año con 100 Campylobacter, ¿vale? Pero deberíamos estar nosotros generando esos datos, porque la verdad es que en la mayoría de los países donde se hace un diagnóstico real y una vigilancia real de estos patógenos, los dos son muy comparables. Y de hecho en los países del primer mundo, Campylobacter incluso supera casi siempre a Salmonella, ¿eh? ¿Qué pasa en Chile? Bueno, nos estamos perdiendo un montón de información, mucha información. ¿Son comparables en Chile? Sí. No lo digo yo. De hecho, este es un paper publicado por la doctora Lorena Porte en Santiago, un paper reciente publicado en BMC Infectious Disease, donde cuando ambos y otros enteropatógenos se analizan de forma rutinaria, encontramos prevalencias muy similares. 6,5 por ejemplo en Salmonella, un 6,1% en Campylobacter. Por lo tanto, deberíamos estar teniendo prácticamente ese mismo diagnóstico y ese mismo tipo de vigilancia en el país. Pero no la tenemos. ¿Okay? ¿Por qué no la tenemos? No la tenemos por un problema técnico prácticamente, que es el diagnóstico de Campylobacter. El diagnóstico de Campylobacter es relativamente complejo, a diferencia del de Salmonella, que es relativamente sencillo.
¿vale? El aislamiento, la identificación de Campylobacter es lo que lo hace complejo. Las técnicas existen, solo que son de alto costo, digamos. Entonces los laboratorios muchas veces no pueden cobrar lo que cuesta el examen, digamos. Entonces sale más caro, digamos, el examen que lo que se puede cobrar, digamos. Entonces ese es el problema. Existe una serie de medios para aislar Campylobacter. No, yo no voy, la verdad es que no voy a entrar en ningún tecnicismo en relación a estos medios, solo que son medios que tienen generalmente antibióticos o una mezcla de antibióticos, lo cual los encarece, digamos. Y si, por supuesto, si no hay una demanda alta, la verdad es que no se producen estos medios, digamos. Por lo demás, nosotros podríamos seleccionar Campylobacter en base a antibióticos, como lo hacen estos medios, o podríamos hacer otra técnica, pero que igual tiene su costo, que es aprovecharnos de una característica que yo dije al principio, digamos, que es una bacteria muy pequeña, tiene un diámetro muy pequeño. Digamos. Entonces nosotros lo que podemos hacer en los laboratorios, aunque como les digo también tiene un costo, es filtrar las muestras. Esta es una muestra diarreica que está siendo filtrada a través de un filtro de nitrocelulosa que tiene una porosidad con poros de un diámetro 0,45, por lo tanto la bacteria pasa por ahí. Con la bacteria se puede mover, pasa por ahí. Las enterobacterias que son más grandes no pasan por ahí, por lo tanto cuando se retira este filtro, finalmente lo que tenemos es el cultivo puro, digamos. Pero igual esto tiene un costo. Ahora, el costo mayor no está aquí. El costo mayor del diagnóstico de Campylobacter, y esa realmente es la piedra de tope que tenemos en este minuto para tener un buen diagnóstico de vigilancia, es la microbiosis. La microbiosis requerida para cultivar los Campylobacter es lo que realmente en todos los países de medianos y bajos ingresos no permite un diagnóstico y una vigilancia efectiva de Campylobacter. ¿Por qué? Porque requiere de partida un instrumental como este, por ejemplo, esta es una jarra anaeróbica con unas válvulas donde uno puede sacar la atmósfera que hay aquí adentro e inyectarle una mezcla de gases que uno quiera, con una concentración de oxígeno menor, digamos, o utilizar los típicos sobres comerciales, donde generalmente uno agrega este sobre en la jarra de anaerobiosis y estos sobres tienen ciertos componentes que quelan el oxígeno y reducen el oxígeno ambiental, digamos, y uno puede hacer crecer a las bacterias. Pero esto, la verdad es que, como les digo, es bastante costoso, por lo tanto el diagnóstico no se hace costo efectivo, digamos, y por lo tanto no se implementa y por lo tanto seguimos un poquito en la oscuridad sobre lo que está pasando en nuestros países, digamos. ¿Okay? ¿Existen otros métodos de diagnóstico? Sí, existen muchos métodos de diagnóstico. La verdad es que podríamos enumerar un montón. Por ejemplo, unos muy sencillos, muy parecidos a lo que método inmunocromatográfico, parecido a los test de embarazo, digamos. Prácticamente se pone la muestra y si sale el control positivo bien y sale la muestra positiva, bueno, ya está. El paciente tiene Campylobacter, ¿okay? A lo mejor se puede hacer un mejor tratamiento para la persona. Lamentablemente tampoco vamos a mejorar la vigilancia porque no va a tener la bacteria y no la va a poder derivar al laboratorio de referencia, digamos. Por lo tanto, los métodos existen, simplemente que por ahora no están al alcance de todos, digamos. En relación a métodos moleculares también, hay muchos métodos moleculares. La verdad es que prácticamente ninguno de ellos se está utilizando mucho en el diagnóstico real, digamos. Nosotros, por ejemplo, en Valdivia, quisimos evaluar un poco cuáles eran las bacterias o cuáles eran los Campylobacter que realmente podíamos aislar y cuánto nos estábamos perdiendo por detección molecular, digamos. Y comparamos en un estudio de casos controles, aquí solamente estoy mostrando los casos, los controles, la verdad es que la tabla es más larga esta, pero una cosa que nos quedó clara en relación al aislamiento comparado con la detección molecular es que si hay una bacteria que nosotros sí sabemos aislar en microbiología clínica en relación a Campylobacter, es Campylobacter jejuni. ¿Okay? Y de hecho, si ustedes ven y comparan la proporción de muestras positivas por aislamiento y por detección molecular, prácticamente es casi la misma, digamos. Por lo tanto, Campylobacter jejuni no es raro que sea el más importante de todos los Campylobacter, porque es el que podemos aislar. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos ponemos a mirar otros Campylobacter, vemos que solamente los podemos detectar, pero no los podemos aislar, porque no sabemos aislarlos. Esa es la verdad, no sabemos aislarlos. ¿Vale? Y mientras no sepamos aislarlo, la verdad es que poco vamos a poder avanzar en el estudio de estos patógenos. Campylobacter es una bacteria que cada vez ha crecido bastante y la gente le ha ido dando más importancia y de hecho cada 2 años se genera un congreso que es exclusivamente de Campylobacter, Helicobacter, organismos relacionados, y la verdad es que con el tiempo, uno asistiendo a estos congresos, va viendo que cada vez la gente habla menos de Campylobacter jejuni y cada vez está hablando más de algunos otros Campylobacter. Por ejemplo, este Campylobacter concisus que está aquí, que incluso fue más prevalente que Campylobacter jejuni.
no lo podemos aislar, solamente lo podemos detectar por métodos moleculares, digamos. Pero esta bacteria tiende a hacer infecciones más crónicas y tiende a estar más en asociación con algunas enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, digamos, entre otras. Y la verdad es que prácticamente son bacterias emergentes, muy poco conocidas todavía, pero con el tiempo pueden tener una relevancia importante. Este paper incluso es la primera detección de Campylobacter conciso a nivel latinoamericano, digamos, ¿vale? Por lo tanto, ¿está presente? Sí, está presente en personas con gastroenteritis, ¿lo estamos diagnosticando o no? Entonces son cosas importantes. Ahora, no tenemos estadísticas oficiales muy fidedignas quizás, por el poco diagnóstico que tenemos de Campylobacter. Sin embargo, hay grupos de investigación en distintas universidades que han ido haciendo investigaciones puntuales con grupos de pacientes. Y aquí yo, por ejemplo, en esta tabla resumo un poco la resistencia de las cepas clínicas, solamente de las cepas clínicas, no de las cepas aisladas de animales ni de alimentos, solamente las cepas aisladas de personas con gastroenteritis, digamos. Y varios de estos estudios han sido hechos en Santiago, hay uno en Concepción también, un par de estudios en Valdivia, porque estos son estudios del 2000 en adelante, no estoy considerando los estudios anteriores, digamos. La verdad es que tenemos varios otros estudios en Valdivia antes, digamos, sobre todo estudios desarrollados por el doctor Heriberto Fernández, que es uno de los pioneros en estudiar Campylobacter en Latinoamérica, digamos, que ya lleva casi 40 años estudiando Campylobacter y que la verdad es que ha ido abriendo caminos que el resto hemos ido siguiendo, ¿okay? Pero hay cosas bien interesantes que uno puede sacar en conclusión, y una es que claramente hay una tendencia a la resistencia a ciprofloxacino, digamos, ¿ya? Ha ido aumentando, hay un aumento de la resistencia a ciprofloxacino y una resistencia incipiente a eritromicina. Una cepa en cada estudio, la verdad es que todavía eritromicina es un buen antibiótico y acitromicina, por supuesto, probablemente mejor para el tratamiento de la campylobacteriosis. Sin embargo, si nosotros nos fijamos solamente en la parte, en el estudio de Valdivia, que bueno, que para mí es más natural, por supuesto, tenemos una tremenda diferencia en relación a ciprofloxacino en un estudio publicado en el 2000 con cepas aisladas en el 97. La verdad es que estas son todas cepas, 108 cepas aisladas en el año 97, pero que fue publicado en el 2000, donde no había resistencia a ciprofloxacino en cepas clínicas humanas, a que la mitad de las cepas que estemos analizando ahora sean resistentes a ciprofloxacino, casi la mitad, ¿vale? Entonces, algo pasó en estos últimos 20 años, del 97 al 2017, algo está pasando que claramente está haciendo que las cepas clínicas estén yendo a hacerse resistentes a ciprofloxacino, a fluoroquinolonas en general, como ocurre en el resto del mundo, digamos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros nos cuestionamos qué es lo que está pasando y qué es lo que se está diseminando. Hay una expansión de algún clon, hay una expansión de algún genotipo que esté siendo muy exitoso en infectar a los pacientes y que sea resistente. No lo sabemos, digamos. Entonces, hemos decidido hacer un estudio que todavía está en etapas finales casi, para conocer cuáles son los genotipos de las cepas clínicas de Campylobacter jejuni que sean resistentes a los antibióticos o tratamientos de elección. ¿Okay? Uno de los principales problemas que hemos tenido ha sido construir un cepario para esto. Porque como ya les dije yo al principio, Campylobacter es muy lábil, se muere rápido, digamos. De hecho, a nosotros nos cuesta tener las cepas conservadas. Uno las puede congelar a menos 80, las puede liofilizar, puede hacer una serie de cosas, pero con el tiempo se va muriendo igual. Siempre tenemos muchas copias de una cepa, finalmente siempre tenemos que estar yendo para atrás a tratar de revivirlas cada cierto tiempo, porque la verdad es que no es como una bacteria esporulada que la vamos a tener todos los años que queramos, o enterobacterias, que la verdad es que es muy fácil conservarla, digamos. Entonces, esto es complejo, digamos. Por lo demás, conseguirse cepas en el país, la verdad es que también es más complejo aún, porque si no está siendo bien, no está siendo aislada en otras partes, es peor. Finalmente, tenemos un grupo de cepas de Valdivia, y las únicas cepas fuera de Valdivia las hemos logrado conseguir en Santiago, digamos, un estudio de la doctora Lorena Porte de la Universidad del Desarrollo, y con este grupo de bacterias hemos establecido la sensibilidad antimicrobiana de forma cualitativa y de forma cuantitativa, y finalmente hemos querido conocer
cuáles son los genotipos asociados a esta resistencia. Y generalmente he utilizado un método que es el método de multilocus sequence typing. Varios de los estudiantes míos de pregrado y posgrado han participado en estos estudios, aquí por mencionar algunos, Ivo Muñoz, Natalie Muñoz, Sofía Ochoa, digamos. Y las técnicas son las técnicas clásicas en microbiología, como por ejemplo el test de difusión en agar, digamos, un antigrama común y sencillo, pero que es un poquito más difícil de evaluar en Campylobacter, porque Campylobacter tiende a ser una especie de swarming y muchas veces los halos de inhibición no son tan claros como en otras bacterias, digamos. Pero existen criterios para poder determinar cuándo una bacteria es sensible y cuándo es resistente. También de forma cuantitativa podemos ver cuál es la concentración mínima inhibitoria de estos antibióticos haciendo dilución en agar, diluciones, concentraciones crecientes en placas, digamos, y ver cuándo la bacteria crece o no crece utilizando estos inoculadores multipunto o multiinoculadores de Steers, digamos, y ver en qué concentración para de crecer tal cepa, digamos, y podemos determinar la concentración inhibitoria mínima. Esto es sencillo, bueno, y existen normas para todo esto, estas normas están establecidas por el CLSI, la verdad es que es mucho más fácil para este grupo de antibióticos, eritromicina, ciprofloxacino. Para la mayoría del resto de antibióticos no existen puntos de corte, entonces muchos de ellos no los podemos evaluar o tenemos que adecuarlos a patógenos similares, digamos. Cuando ya sabemos cuáles son las cepas que son resistentes, el próximo paso lógico es decir, bueno, cuáles son los genotipos de esta cepa resistente. Entonces aquí la verdad es que entramos en otro concepto que a mí siempre me interesa explicarlo un poco, que es el proceso de identificación y de tipificación, porque hay personas que confunden estos dos procesos, digamos, ¿vale? La identificación generalmente es cuando nosotros estamos tratando de establecer la identidad de la bacteria, queremos saber a qué género y a qué especie corresponde, ¿vale? Esa es la identificación. Hay personas que dicen estamos tipificando la bacteria para saber qué especie es, eso está mal dicho. Hay algunas bacterias que tienen subespecies que son pocas, digamos. Y aquí existe controversia, hay algunos grupos de investigadores que creen que aquí están identificando, otros que creen que están tipificando. La verdad es que no hay consenso. A mi parecer todavía estamos identificando. Cuando estamos tipificando es cuando estamos tratando de individualizar una cepa. Cuando queremos llegar a individualizar esta cepa, digamos, ¿vale? Entonces nosotros podemos tipificar utilizando distintos métodos, ya sean métodos fenotípicos o métodos genotípicos. Lo importante es que si estamos tipificando, estos métodos tengan la capacidad de discriminar a nivel de cepa, ¿okay? O si no, la verdad es que no nos va a servir. Por ejemplo, un caso clásico es utilizar el gen 16S. El gen 16S difícilmente a veces nos permite identificar, por supuesto nunca nos va a permitir tipificar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos utilizando en este minuto para tipificar en el laboratorio? Estamos usando un método que ya se conoce hace bastante tiempo, que es la tipificación por secuenciación de múltiples loci, digamos, multilocus sequence typing o MLST, como lo conocen en general los microbiólogos. Es un método sencillo donde en una bacteria lo que hacemos es amplificar y secuenciar 7 genes housekeeping, son genes esenciales y constitutivos, digamos. No los amplificamos completos ni los secuenciamos completos, generalmente una región parcial de unos 400, 500 pares de bases. Y una vez que tenemos la secuencia, generalmente esta secuencia las depositamos en una base de datos pública, digamos, y se le asigna un número a esta secuencia. Cuando la secuencia ya existe, se le asigna un número y es el número de este alelo, ¿okay? Cuando uno deposita una secuencia que no estaba depositada porque tiene al menos una diferencia, se le otorga un número correlativo, y así, ¿okay? Entonces, finalmente, lo que obtenemos nosotros como genotipo de una bacteria es un perfil alélico en base a los 7 genes. Y en este caso, el perfil alélico de esta bacteria sería 2, 3, 1, 1, 4, 4, 3. Ese perfil alélico es el genotipo. No es muy práctico estarlo nombrando así, digamos. Entonces, generalmente, a esto se resume en un solo número, a la cual se le llama secuencia tipo, ¿vale? Entonces, ese es el genotipo. La secuencia tipo 239 es el genotipo de esta bacteria, ¿vale? Yo como quiero que quede claro, lo voy a explicar de nuevo en base a este gráfico, ¿vale? Pensemos que tenemos una bacteria nueva, una bacteria que no tiene un esquema de MLST. Entonces lo voy a diseñar yo. Entonces, ¿qué hago? Elijo 7 genes, housekeeping, ¿vale?
Y entonces tengo 3 cepas. ¿Qué hago? La primera va a ser la más fácil de asignarle alelos, porque como no existe información, el primer gen va a tener el alelo 1, el segundo gen va a tener el alelo 1 y así. El perfil alélico va a ser 1, 1, 1, 1, y la secuencia tipo de esta bacteria va a ser secuencia tipo 1. ¿Vale? Entonces es fácil. ¿Vale? Sin embargo, ya con la segunda cepa, podemos tener alguna diferencia. Se dan cuenta, aquí tenemos un nucleótido de diferencia, una guanina, y aquí tenemos una citosina, y eso ya la hace hacer un alelo nuevo. ¿Sí? Por lo tanto, este alelo es el alelo 2. Y aquí, a pesar de que tenemos en el segundo gen 4 nucleótidos de diferencia entre el primero y el segundo, también es el alelo 2 del segundo gen, y así. ¿Okay? Cada vez que encontremos una diferencia, que puede ser un nucleótido, o pueden ser 20 o 50 o más, nos va a generar un alelo nuevo. El perfil alélico de esta es 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, y aquí tenemos el perfil alélico de la tercera. Secuencia tipo 1, secuencia tipo 2, secuencia tipo 3. Es muy práctico trabajar con este método, ¿vale? Porque ya no tenemos que estar muchas veces teniendo algunos problemas que se generan cuando usamos un método de tipificación en base a amplificación de banda o a digestiones que nos generan patrones de banda que muchas veces cuesta sobre todo el poder compararlas, sobre todo con otros estudios, digamos. Este tipo de tipificación es muy portable, se puede comparar con la información generada en otros países sin ningún problema, digamos. Aparte de conocer el genotipo de cada uno de estas cepas, nosotros podemos también el establecer una relación entre ellas, ¿vale? ¿Cómo establecemos una relación entre ellas? Cuando entre estas cepas hay una relación clonal muy alta, entonces nosotros lo que podemos generar es algo que se llama complejo clonal, ¿vale? ¿Qué es un complejo clonal en base a MLST? Es cuando en 2 cepas coinciden al menos 6 de estos 7 alelos. Entonces yo tengo 2 cepas y al menos 6 son comunes. Es un complejo clonal entre ellas, ¿vale? Probablemente derivan de un ancestro común y están muy emparentadas, ¿vale? Ahora, este concepto de complejo clonal va a variar un poquito en relación al grado de clonalidad de las bacterias. Hay bacterias que son sumamente clonales, muy clonales. Por ejemplo, Yersinia, Salmonella, son muy clonales. Y tenemos el extremo, por ejemplo, el Helicobacter pylori, muy poco clonal. Entonces, no siempre vamos a decir 6 de 7, en algunos casos podemos variar un poquito este criterio. En Campylobacter, por ejemplo, que no es tan clonal, se considera un complejo clonal cuando entre 2 cepas al menos coinciden 5 de 7 genes. ¿Vale? Vale. Dicho esto, voy a explicar un poquito cuáles han sido los resultados que hemos obtenido. Si comparamos las cepas que hemos tenido de Santiago y de Valdivia, y tenemos en cuenta solamente el test de difusión NAGAR, vamos a ver que un poquito más alto la resistencia a ciprofloxacino en Santiago que en Valdivia. Sin embargo, en conjunto hacen casi un 48%. O sea, casi la mitad de las cepas clínicas están siendo resistentes a ciprofloxacino. Solamente tenemos una cepa resistente a eritromicina en Santiago, pero por el escaso número de cepas, que en total es 50, hace que tengamos un 2% de resistencia a eritromicina, digamos, ¿okay? Por lo tanto, una alta resistencia a ciprofloxacino, una incipiente resistencia a eritromicina. En relación a su correlación con el método de dilución NAGAR, para determinar la SIM, la verdad es que las resistencias a ciprofloxacino igual son relativamente altas, entre un 4 microgramos por ml a 6 microgramos por ml más o menos. Y en cambio, en eritromicina, 128 microgramos por ml. Son concentraciones relativamente altas de zinc para estos grupos de antibióticos, ¿okay? Sin embargo, probablemente lo más importante de esto sea lo que hemos encontrado por genotipificación, digamos. Por genotipificación, de las 50 cepas analizadas, solamente pudimos genotipificar 47, ¿vale? Porque todos los métodos de genotipificación tienen distintas características. El costo, la complejidad, la facilidad de uso, una serie de cosas más. Pero una de estas características es la tipabilidad, que es la capacidad que tiene el método para tipificar a todas las cepas, digamos. Y la tipabilidad de MLST no es necesariamente 100%, digamos. Uno podría tener cepas que no son tipificables por este método, principalmente por un asunto de diseño de primer. Muchas veces los primers a veces no amplifican algunos de los genes que
están en este esquema, digamos. Generalmente, en la base de datos están los primers originales y luego una serie de primers alternativos cuando se han dado estas situaciones. Pero la verdad es que, a pesar de que uno muchas veces utiliza todos los primers alternativos, todavía hay algunos genes que no se pueden amplificar, digamos. Y nosotros, por ejemplo, hubieron 3 cepas que no hubo forma de amplificar uno o más genes dentro del esquema MLST. Sin embargo, de estas 47 cepas, nosotros logramos obtener 26 secuencias tipo, que es una diversidad genética bastante alta, digamos. Y estas 26 secuencias tipo se agruparon en 12 complejos clonales distintos, ¿vale? Esos son los primeros datos que tenemos de Chile en relación a los genotipos de Campylobacter jejuni. Ahora, otra cosa importante es que de estas 26 secuencias tipo, 9 fueron secuencias tipos nuevas. 9 secuencias que de alguna forma Chile le aporta al resto del mundo, digamos, ¿vale? Porque no existían, eran desconocidas. ¿Por qué se generaron? Al menos 6 de ellas se generaron porque al menos encontramos al menos un alelo nuevo. Y al encontrar un alelo nuevo genera inmediatamente una secuencia tipo nueva. Las otras 3 no se generaron por alelos nuevos, sino que se generaron por combinaciones de alelos preexistentes, pero nuevas combinaciones, que también genera secuencias tipos nuevas, ¿vale? Entonces, de alguna forma, uno va aportando a la base de datos a nivel mundial, digo. Pero probablemente lo que tenga más trascendencia para nosotros y para comprender la epidemiología de Campylobacter a nivel nacional y compararla a nivel mundial, es que de las cepas resistentes, la gran mayoría de las cepas resistentes a ciprofloxacino se agruparon solamente en 3 complejos clonales, ¿vale? Y esto uno puede sacar varias conclusiones a partir de ahí. El complejo clonal ST21, el complejo clonal ST48 y el complejo clonal 353 fueron donde se agruparon nuestras cepas resistentes a ciprofloxacino. Y la única cepa resistente a eritromicina y a la vez a ciprofloxacino se agrupó en el complejo clonal ST45, ¿vale? Entonces, esto es importante, digamos, porque ahora mismo nosotros podemos saber que claramente la resistencia antibiótica no es en todas las cepas, está centrada en ciertos complejos clonales que probablemente se están expandiendo, se están diseminando en el país, digamos. Ahora, hay algunas diferencias que yo no puse aquí, pero por ejemplo el complejo clonal 48 casi lo encontramos exclusivamente en Valdivia y no en Santiago, digamos. Entonces también hay diferencias dentro del país, digamos. Entonces, esas son cosas que nosotros podemos ir comprendiendo al hacer este tipo de análisis. Nosotros podemos comparar, cuando ya tenemos estos datos, nosotros podemos comparar con lo que está pasando en el resto del mundo, digamos. Entonces, si tomamos todas las secuencias de Campylobacter jejuni que están depositadas en la base de datos, vamos a ver que la gran mayoría de ellas son europeas, de hecho más de 40.000 cepas bacterianas, sobre el 76% son solo europeas. En Europa prácticamente es donde se hace el mejor diagnóstico y vigilancia de este patógeno, digamos, sobre todo dentro del Reino Unido. Y después tenemos a Oceanía, Norteamérica, Asia, África, y por supuesto nosotros somos los que menos contribuimos prácticamente a la epidemiología de este patógeno, digamos. Hasta África contribuye más que nosotros. Así que bueno, pero es importante el hacerlo, digamos, porque si no, no vamos a comprender nunca cuál es la situación que está ocurriendo en nuestro país y cuáles son las diferencias, cuáles son las medidas que hay que tomar, ¿vale? Ahora, si nosotros consideramos solamente Sudamérica, la verdad es que solamente hay datos de Ecuador, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Y yo marqué Chile porque los datos de Chile son los únicos que hay, son los que hemos desarrollado nosotros mismos en el laboratorio. Entonces, claramente es necesario el que otras personas se involucren y puedan ayudarnos a entender el problema que tenemos entre manos y cuáles son las medidas que hay que tomar. Porque es fácil decir, esto se debe al consumo de pollo, pero la verdad es que hay algunos datos que luego nos van a indicar que probablemente no solamente va por ahí la cosa. ¿Vale? Cuando nosotros comparamos, podemos compararlo con muchos países, pero la verdad es que solamente yo puse un par de gráficos, comparamos lo que nosotros encontramos con otros países, digamos. Por ejemplo, en Inglaterra, digamos, en el Reino Unido en general, el complejo clonal más común es el ST21, que es el mismo que tenemos nosotros, digamos. Complejo clonal ST21, ¿vale? Este es un complejo clonal que se puede considerar generalista, ¿ok?
¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, ese complejo clonal incluye cepas clínicas, las que están en rojo, cepas de pollos que están ahí en verde, de vacunos que están en negro, en verde están las de ovejas, etcétera, incluso ambientales. Es un complejo clonal que está presente en todos los huéspedes y también está presente en los casos clínicos, digamos. ¿Okay? Sin embargo, si tomamos las que son cepas clínicas, luego para ellos tienen el complejo clonal 45, para nosotros prácticamente casi no lo encontramos, digamos. ¿Okay? Luego ellos tienen el 61, que nosotros prácticamente casi no lo encontramos. Luego ellos tienen el 48, donde nosotros sí tenemos cepas clínicas, digamos. ¿Vale? Y el nuestro, que es el 353, aquí está por acá, digamos. ¿Vale? Entonces, si lo comparamos con otro país, por ejemplo, esto es Suecia, creo, también el complejo clonal 21 es el más común, digamos. Luego el 45, que también es común entre ellos a lo mejor, pero nosotros no lo tenemos casi. Y el 48, por lo menos en Suecia, está restringido a ovinos solamente. Nosotros lo tenemos en cepas clínicas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que hay características comunes en relación a la epidemiología y la distribución de genotipos en algunos países, sobre todo el complejo clonal 21, que nosotros lo tenemos, también tenemos unas tremendas diferencias con estos países. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender cuáles son nuestras diferencias y hacia dónde apuntar las políticas públicas para poder controlar este y otros patógenos. Esto se puede hacer con cualquiera de los patógenos que nosotros queramos estudiar. ¿Ok? En nuestro laboratorio ya llevamos unos cuantos años investigando cuáles son las fuentes de Campylobacter en Chile, cuáles son probablemente las fuentes de resistencia a antibióticos, y estamos tratando de acercarnos. Primero partimos por las cepas clínicas, pero la verdad es que en paralelo estamos desarrollando varios estudios en animales de granja, por ejemplo, y los productos derivados de ellos, por supuesto, en mascotas, que es un reservorio subestimado en absoluto en relación a este tipo de patógenos. Nadie busca Campylobacter en mascotas, digamos, nosotros convivimos con ellas, digamos. Y animales silvestres. De hecho, nosotros acabamos de terminar un proyecto Fondesit sobre el estudio de Campylobacter y la diseminación de Campylobacter por animales silvestres, y hemos encontrado cuestiones bien interesantes, porque uno tendería a pensar lo lógico, ¿no? Estamos sufriendo una resistencia antibiótica por el uso de antibióticos generalmente que tienen los animales de granja, y esta resistencia no deberíamos encontrarla en animales no tratados, digamos, sobre todo en animales silvestres, digamos. La verdad es que nosotros también pensábamos así, pero no fue así. En un estudio que desarrollamos con el Centro de Rescate de Fauna Silvestre en la Universidad Austral, por ejemplo, tomamos 109 muestras de 21 especies de aves distintas, que son las que llegan al centro, que muchas veces llegan lastimadas, o llegan porque alguien las trató de cazar, o qué sé yo, o las atropellaron, etc. Y aprovechamos de tomar muestras de 21 tipos de especies distintas de aves, de 12 órdenes distintos de aves, digamos, y encontramos una prevalencia del 22% de Campylobacter en estas aves, ¿vale? Por cultivo. Por cultivo. Sin embargo, cuando estas mismas muestras, un subset de estas muestras las analizamos por un método independiente del cultivo, por ejemplo, un método que se llama PCR-DGG, están todas positivas. O sea, las aves en general están todas positivas para distintas campylobacterias. Entonces, la verdad es que las aves sí son un reservorio de campylobacterias en general. Casi me atrevería a decir que no hay ave que no tenga campylobacterias como microbiota, digamos, ¿vale? Pero por cultivo logramos aislar una serie de distintas especies de Campylobacter, pero la más prevalente siempre es la que nosotros sabemos aislar, que es Campylobacter jejuni, un 55% de Campylobacter jejuni. Cuando quisimos ver cuál es la resistencia antibiótica a Campylobacter jejuni, nos encontramos con el típico número que estamos encontrando casi siempre, digamos. Cero resistencia a eritromicina, casi la mitad de las cepas resistentes a ciprofloxacino. ¿Y por qué? Entonces ahí está la pregunta, ¿por qué? Digo? Esperábamos encontrar una resistencia muy baja a ciprofloxacino, pero estamos encontrando casi la misma prevalencia que hemos encontrado en cepas clínicas. Entonces, la verdad es que uno se cuestiona y muchas veces surgen más dudas que conclusiones en relación a estos resultados. Digo. Hay un estudio, uno de los estudios más, probablemente de los últimos y con mayor cantidad de cepas de distintos orígenes, que fue publicado por la doctora Lisette Lapierre, por ejemplo, de la Universidad de Chile,
Y, por ejemplo, la resistencia a ciprofloxacino en pollo que ella encontró está cercana al 70%, y la resistencia a eritromicina en pollo que ella encontró está cercano al 30%. Entonces uno también se cuestiona y dice, bueno, si nos estamos infectando solamente por el consumo de carne de pollo, ¿por qué tenemos prevalencias tan bajas de resistencia a eritromicina en cepas clínicas? Deberíamos estar teniendo las ambas, digamos. Entonces la verdad es que todavía no está claro, pretendemos aclararlo, pero esto es un estudio a largo plazo, digamos. Claramente nosotros estamos en proceso ahora de conocer cuáles son los genotipos. Pueden ser o no los genotipos clínicos o pueden ser otros genotipos distintos. Y si no, si son genotipos distintos, uno puede empezar a cuestionarse por qué esta resistencia tan alta en vida silvestre, digamos, ¿no? Y entonces uno podría empezar incluso a sugerir que el uso indiscriminado de antibióticos y las toneladas de antibióticos que estamos agregando a los cuerpos de agua, etcétera, no están pasando la cuenta, bueno, por decir algo. ¿Okay? ¿Cuáles son las posibles razones para el aumento de la resistencia a fluoroquinolona en Campylobacter jejuni? ¿Qué es lo que dice la literatura en general? No lo decimos nosotros, lo dice la literatura. Principalmente, la resistencia debería darse probablemente por el uso de fluoroquinolona en medicina veterinaria. Hay varios antibióticos de fluoroquinolonas que tienen licencia para ser utilizados en medicina veterinaria, sea sarafloxacino, enrofloxacino, por ejemplo, en industria avícola, ácido oxolínico, flumequina, por ejemplo, en la industria acuícola, por ejemplo, ¿vale? Hay otro problema, o una posible razón, que es el tratamiento empírico de la gastroenteritis humana, ¿vale? Porque como ya les comenté, a pesar de que no es el único tratamiento, las fluoroquinolonas son parte de las drogas de elección para tratamiento de Shigella, ETEC, por ejemplo, Salmonella notifi, etc. Pero no para Campylobacter. No para Campylobacter. Para Campylobacter son los macrólidos. Pero cuando no hay diagnóstico y la persona llega con una gastroenteritis bacteriana que necesita un tratamiento, lo más lógico es cubrirlo todo, digamos. Entonces dar tratamiento con fluoroquinolona y no macrólidos, ¿vale? Entonces ahí está el problema también. Esas son las dos razones a las cuales principalmente se apunta en la literatura. ¿Ok? Ahora yo pregunto, ¿habrá otros? Esa es la consulta real, digamos, la cual hay que pensarla. Seguramente hay otros. Yo tengo una teoría que la verdad es que estamos tratando de comprobarla, pero es que nosotros estamos solamente preocupados de la resistencia antibiótica de los patógenos clásicos, ¿vale? Campylobacter jejuni, Campylobacter coli. Pero los animales de granja, los animales silvestres, las mascotas, en su intestino, estos patógenos clásicos conviven, patógenos para el humano, digo, no para ellos, conviven con una serie de otras campylobacterias, ¿vale? Que también están siendo sometidas a las mismas presiones selectivas, también se están haciendo resistentes, también se están haciendo reservorios, por ejemplo, de determinantes de resistencia antibiótica. Y hay comunicación entre ellos. Sabemos que la transferencia horizontal de genes se da más entre organismos que están relacionados taxonómicamente. No se limita a ellos, pero se da más entre ellos, digamos. Entonces, ¿será que por estarnos preocupando solamente de los patógenos, estamos descuidando las bacterias de estos géneros no patógenas o medianamente patógenas que realmente se están haciendo resistentes? Yo creo que sí, ¿vale? Y probablemente están siendo una fuente, están siendo un reservorio de resistencia antibiótica. Con esto ya voy terminando. Solamente un ejemplo es un estudiante de bioquímica que tenemos en el laboratorio que está realizando un patógeno de la misma familia de Campylobacter, que es el Arcobacter, digamos. Y hemos hecho un estudio bien sencillo, utilizando muestras de Arcobacter aisladas de carne comprada en supermercados, carnes nacionales, no importadas, y muestras aisladas de muestras fecales de producción doméstica de pollo. La gente que tiene sus propios campos y sus propios pollos y los cría de forma tradicional, digo. Uno podría pensar, bueno, no es comparable, pero la verdad es que las muestras, las cepas que encontramos en carne siempre van a ser derivadas de contaminación fecal de los mismos pollos, digo. Por lo tanto, son muestras de origen fecal. Cuando comparamos la resistencia antibiótica de esta población, a la cual le llamamos industrial o comercial, con la doméstica, la verdad es que solamente encontramos resistencia en la población industrial o comercial, digo, a ciprofloxacino. Y solamente encontramos resistencia a eritromicina en la población industrial o comercial, digamos, a eritromicina. Estos resultados no son estadísticamente significativos, probablemente todavía por el número de cepas que son bajos, digamos. Sin embargo, hay una tendencia que es clara. ¿Okay? Es más, si no solamente pensamos en la resistencia antibiótica y pensamos en algunas otras cosas, por ejemplo la virulencia, y comparamos la virulencia entre estas dos poblaciones, la industrial y la doméstica, así lo hemos llamado,
al comparar 9 genes de virulencia relacionados a la adherencia, la invasión, la toxicidad de las células epiteliales, que es el típico arsenal patogénico que tiene cualquier enteropatógeno, digamos, la verdad es que en la mayoría de ellas, de hecho en 7 de ellas, es mucho más prevalente los genes de virulencia en la población industrial que en la doméstica, digamos. Por lo tanto, no solamente la cosa va por la resistencia antibiótica, sino también por la virulencia, y que la estamos de alguna forma seleccionando. O sea, prácticamente, en pocas palabras, podríamos decir que es más sano comerse un pollo de estos de campo que uno producido en la industria. A lo mejor un análisis muy simple, pero bueno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros solamente analizamos ciprofloxacino y eritromicina, pero ¿qué pasa si analizamos el resto de antibióticos? ¿Okay? Este es un paper, y esto es lo último que voy a mostrar. Este es un paper que apareció este año, también con una campylobacteria, Helicobacter cryptophyllus, también están en animales de granja. Y un estudio que se hizo en Estados Unidos en agua residual, donde se analizó la composición del agua residual, y gran parte del agua residual dentro de los patógenos eran Helicobacter, y por lo tanto se hizo metagenómica y luego también se hizo genómica de algunas cepas, y lo que se encontró fue súper interesante, digamos, porque en agua residual hay una acumulación tremenda de antibióticos y muchas sustancias químicas, digamos. Por lo tanto, también es una zona donde hay una presión muy selectiva, y las bacterias que sobreviven allí pueden adquirir una serie de genes, digamos. Y la verdad es que lo que se encontró fue tremendo, una tremenda acumulación, y no solamente acumulación, sino expresión de múltiples genes de resistencia a la mayoría de familias antibióticas existentes, digamos, en una cepa al azar, digamos. Entonces, la mayoría de estos genes de resistencia codificando para bombas de expulsión, digamos. Entonces, la verdad es que, según mi opinión, si nosotros no solamente sacamos la vista o solamente nos dedicamos a mirar al patógeno clásico y nos olvidamos que convive con bacterias relacionadas taxonómicamente en los mismos reservorios, ¿vale? Estamos afectando a todo el mundo, digamos, no estamos afectando al patógeno solamente, ¿vale? Para terminar, y a lo mejor para hacer una especie de reflexión, partimos hablando de que la Organización Mundial de la Salud creó esta lista. Esta lista se creó para garantizar y guiar la investigación y el desarrollo que permita lograr nuevos antibióticos. Esa es la idea original de la lista de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Ojalá se haga, digamos. Sabemos lo difícil que es. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en unos 40 años, bueno, se descubrieron la mayoría de las familias de antibióticos. Luego ya tampoco no se han descubierto grandes familias, digamos. Generalmente son modificaciones de los ya anteriores, digamos. Ojalá se haga, ¿vale? Pero yo creo, y aunque parezca a lo mejor un pensamiento muy simplista, digamos, lo que sí tendríamos que tener y garantizar es proteger los antibióticos que ya tenemos, ¿vale? ¿Cómo? Mejorando el diagnóstico, haciendo los antibiogramas y evitando un tratamiento empírico, que es lógico, digo, ¿vale? O sea, si ya tenemos antibióticos que funcionan, como la eritromicina, por ejemplo, la aminoglicosis también funcionan muy bien en Campylobacter, protejámoslos y cuidémoslos, ¿ok? Hagamos un diagnóstico, no hagamos un tratamiento empírico que luego va a generar resistencia, digo, ¿vale? Eso lo digo yo porque yo soy tecnólogo médico, entonces yo pienso en esto, digamos. Ahora, las personas que les compete, veterinarios y personas que trabajan en la industria, de alguna forma tendrían que de alguna forma regular esto, ¿vale? El uso de antibióticos en la producción avícola y ganadera, digamos, ¿ok? Porque realmente para allá es donde apuntan casi todos los dardos. Para allá apuntan todos los dardos indicando que son la real contribución a la resistencia antibiótica. Supuestamente solamente utilizados como terapéuticos, sabemos que por muchos años utilizados como promotores de crecimiento, digamos, en muchos países. Supuestamente aquí ya no se hace, digamos, pero aquí es donde apuntan los dardos, digamos. Nada, solamente darle las gracias a las personas que colaboran con nosotros en el laboratorio. No los puedo mencionar a ellos, son muchos, digamos, pero muchos que ya han terminado y otros que están ahora actualmente. También en la fuente de financiamiento. Y por supuesto, nuevamente, muchas gracias por la atención y por la invitación.
Gracias, profesor. Bueno, ahora tenemos tiempo, espacio para algunas preguntas en relación a la presentación. Y si hay otro micrófono, por allá, el profesor Gerardo, luego acá. Pregunta. Profesor, muchas gracias por la charla. Quería aclarar una duda porque hay algo que no me quedó más claro acerca de la residencia que tiene esta bacteria en aves. ¿Esta bacteria pertenece a la microbiota normal de aves? Bueno, de las aves sí. A ver, lo que pasa es que hay muchos huéspedes, pero hay reservorios también. Los reservorios donde se multiplica la bacteria. Entonces, en las aves está claro que esta bacteria está presente, no siempre, pero casi siempre, digamos. Y si no es Campylobacter jejuni, otro Campylobacter. Lo que yo explicaba recién con aves silvestres es que por cultivo nosotros podemos aislar las que sabemos cultivar, digamos. Pero que un 22% o menos de las muestras generalmente que analizamos para aves silvestres, aislamos algún Campylobacter o Helicobacter o Arcobacter en alguna Campylobacteria. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos un método independiente del cultivo, generalmente la muestra que analicemos está positiva para esta bacteria. Probablemente otras especies que nosotros todavía no sepamos cultivar. Gran parte de los Campylobacter, por ejemplo, nosotros no los podemos aislar en el laboratorio por una cuestión súper sencilla, digamos. Hay un grupo de Campylobacter que para poder aislarlo, aparte de hacer microbiosis y bajar la concentración de oxígeno, tenemos que otorgarles hidrógeno. Y hoy día es muy difícil en los laboratorios el poder entregarles hidrógeno en condiciones de cultivo. Entonces hay algunos Campylobacter que prácticamente nunca los podemos cultivar, digamos. No hay kits comerciales que permitan en este minuto generar una microbiosis, reducir el oxígeno y que además aporte hidrógeno en condiciones seguras, digamos. El hidrógeno muy reactivo, digamos. La otra pregunta en relación a quizá una posible hipótesis de cómo encontró usted esta alta resistencia a fluoroquinolona en aves silvestres. Bueno, no tenemos claro. No tenemos claro. De hecho, cuando hicimos esto, la idea era decir sumamente alta la prevalencia de resistencia en pollos o en vacunos, digamos. Y también, si uno consulta, por ejemplo, a los veterinarios, el uso de antibióticos en vacuno también un poquito, no voy a decir indiscriminado, pero no es muy regulado, digamos. Y muy baja en una población salvaje, silvestre, digamos, ¿vale? Cuando nos dimos cuenta que estamos encontrando casi los mismos niveles que encontramos en clínica, nosotros solamente podemos pensar que probablemente sea algún efecto del uso de antibióticos en el ambiente, digamos. Sabemos lo que pasa en Chile y sabemos la cantidad de toneladas de antibióticos que arrojamos a los ríos, a los lagos, al mar, digamos. Y cómo eso llega a distintos organismos, los cuales muchas veces son esos organismos los consumen las aves y bueno, creemos que esto puede ser un círculo vicioso, digamos. Pero es solo una idea, no lo hemos comprobado. Gracias, Lucho, por la charla, Gracias. muy amena, nos entrega información sobre todo de bacterias que habitualmente nosotros no estamos acostumbrados a manejar. No. Yo te quería hacer dos consultas porque dentro de esas salidas que yo hice en mi formación, yo estuve en el laboratorio de Michael Chan en la Iowa State University, que tú sabes seguramente que él ha trabajado mucho en el tema de Campylobacter. Sí. Y te quería preguntar el tema de la tipificación por campo pulsado, porque en esa época cuando yo fui hace ya tiempo, pero sí, todavía había controversia si era válida o no era válida en Campylobacter, entonces no sé en qué estado está en ese momento. Sí, no, campo pulsado es un gold standard. Lo que pasa es que todo depende de lo que uno quiera hacer, digamos, ¿vale? Porque campo pulsado tiene un poder de discriminación mayor que MLST. Si nosotros ponemos a comparar cosas, digamos, tiene un poder de discriminación mayor, digamos. Y permite evaluar cambios genéticos más cortos en el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay una especie de mito que se generó, pero es problema de la falencia de diagnóstico, y es que Campylobacter no produce brotes. Por ejemplo, Salmonella produce brotes. Campylobacter sí produce brotes. Lo que pasa es que es más difícil evaluarlos, porque el diagnóstico es más lento, digamos,
es más esporádico, digamos. ¿Qué herramienta permitiría evaluar un brote de Campylobacter? Campo pulsado, porque justamente permite evaluar cambios genéticos en las cepas que se han producido en más corto plazo por el mayor poder de discriminación que tiene. Por lo tanto, para un caso local, es una herramienta mucho mejor que MLST. En cambio, cuando uno quiere comparar la dinámica de los genotipos, cómo se están diseminando a nivel global, o compararlo con otros países, entonces MLST viene a ser una mejor herramienta, digamos. Por otra parte, hay un asunto solamente metodológico, y es que es muy difícil el poder comparar los datos de tipificación por campo pulsado con otros laboratorios, porque a pesar de que se usen las mismas condiciones, los mismos equipos electroforesis y todo, siempre va a haber alguna diferencia que nos va a dejar con dudas si las bandas están en la misma posición o tienen alguna diferencia entre ellas, digamos. No sé, no hay una base de datos, se trató de generar y tuvo un tiempo una base de datos pero finalmente no se logró utilizar realmente esta comparación de geles por campo pulsado producidos en distintos países, por ejemplo. En cambio, MLST es fácil. ¿Por qué? Porque genera una secuencia, y esa secuencia es bien importante, y qué bueno que lo preguntas porque aprovecho de comentar algo que no dije. MLST es muy confiable, porque tiene una base de datos y una base de datos curada, ¿vale? Entonces no es como una base de datos pública como el GenBank. En el GenBank es muy fácil ¿cómo se llama? El depositar una secuencia, y a lo mejor esa secuencia puede tener algún error, igual va a ir al GenBank, ¿vale? El MLST tiene una base de datos con un curador. Entonces uno sube una secuencia, por ejemplo, yo tengo un alelo nuevo de un gen tal del Campylobacter, lo subo, el curador de la base de datos me va a pedir además los cromatogramas del secuenciador de DNA. Entonces él va a tener que corroborar que lo que yo le doy como secuencia, realmente él lo puede ver en el cromatograma. Y si no es de buena calidad, no me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque un cambio, que puede ser error, va a generar un alelo nuevo, que va a ser falso. Entonces la verdad es que es muy confiable, es muy portable. Yo puedo tomar esas secuencias, tomar las secuencias de Estados Unidos, puedo tomar las de Ecuador, puedo tomar las de Argentina y puedo descargarlas y tener plena confianza de que son genotipos reales, y puedo sacar conclusiones al respecto, digamos. Y yo puedo generar las propias y depositarlas, que es lo que estamos haciendo. La segunda pregunta tiene que ver con si ustedes han investigado, porque sabemos que en la fluoroquinolona hay distintos mecanismos, sí, principalmente, ¿no es cierto?, mutaciones a nivel de los genes de las topoisomerasas, sí, bombas de expulsión, sí, mecanismo de plasmídico, ¿no es cierto?, sí, protección a la girasa, etc. ¿Ustedes han estudiado algo respecto de eso? La verdad es que, a ver, no mucho todavía. La verdad es que por ahora solamente hemos estado evaluando, y estamos en proceso de hacer eso, mutaciones en la girasada, digamos, las unidades de la girasada. Porque prácticamente Campylobacter vendría siendo como el principal mecanismo de resistencia a fluoroquinolones, sobre todo a ciprofloxacino, digamos. Una mutación puntual, una transición, creo que en la posición 257, algo así, de citosina a timina, ¿no? La hemos encontrado en algunas cepas y en otras no. El segundo mecanismo más común en Campylobacter, y de hecho el mismo investigador que tú mencionas es uno de los que más ha investigado esto, son las bombas de expulsión, digamos. Pero nosotros todavía no lo hemos evaluado. Entendí esa pregunta porque justamente cuando hice la estadía en el laboratorio del Dr. Chan, sí, trabajé en bombas y eran bombas, digamos, no adquiridas, es decir, eran bombas propias del metabolismo bacteriano que se desreprimían por alguna mutación, claro, y se sobreexpresaban. Claro. Entonces, quizás también sea interesante buscar a ver, sí, ver cuál es la razón por la cual se sobreexpresen, digamos. La verdad es que en relación a la resistencia de fluoroquinolona y eritromicina, principalmente en Campylo, son mutaciones puntuales, ya sea en GIRA o en 23S, por ejemplo. En cambio, lo que sí está claro es que, en cambio, para tetraciclina hay un mecanismo de conjugación, y hay un plásmido conjugativo que tiene la proteína TET-O, que finalmente confiere resistencia a tetraciclina, digamos. Pero por supuesto hay mucha información que no conocemos, digamos.
cuánto influye la transferencia horizontal de genes en otros tipos de antibióticos, o en estos mismos, por otros mecanismos, no lo sabemos, digamos, no lo sabemos. Y por eso que lo que se encuentra en Arcobacter, que es una bacteria muy parecida, de hecho Arcobacter primero fue clasificado como Campylobacter, también nos dice, bueno, hay una cantidad tremenda de genes posiblemente relacionados a resistencia antibiótica. Algo a lo que queremos ir, todavía no estamos en ello. ¿Sí? Muchas gracias, profesor, por la charla. Quisiera hacerle dos preguntas. Ya. La primera, en relación al diagnóstico clínico, ¿qué rol tiene la tinción de Hacker, que a veces se nombra como sensibilidad? Es interesante tu pregunta, pero para eso yo quisiera volver a mostrar una diapositiva, porque, a ver, tú preguntas eso porque la verdad es que como el diagnóstico en los países donde no hay diagnóstico, como el nuestro, generalmente lo que se recomienda es no aislarla, o sea, no, lo posible aislarla, pero si no se puede, el evaluar la deposición, digamos, una tinción de la deposición, y una persona experimentada en el tema, el observar las bacterias presentes en la deposición y encontrar la morfología típica de Campylobacter, digamos, que la va a tener también Arcobacter, la va a tener Helicobacter, o sea, en el fondo no vamos a ver una Campylobacteria. Entonces, existe este método diagnóstico, la tinción de Hacker, una tinción con bicarbonato de sodio, creo, y violeta, creo que existe el violeta, se ha propuesto como alternativa. Entonces, hay estudios, un poquito controversial, digamos, porque hay estudios que dicen que funciona espectacular, ¿vale? Y que tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta, digamos, y otros no. Y justamente el estudio de la doctora Lorena Porte, que si me da un minuto lo quisiera mostrar porque presenta un dato bien interesante, resulta que no es tan buena y de hecho es bastante baja su sensibilidad, digo. No sé si la voy a encontrar ahora. Bastante baja, pero un poquito. Sí. A ver si la encuentro. Uy, no puedo. Bueno. No la voy a encontrar, pero bueno, no puedo manejar esto. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, ella encontraba que la prevalencia por cultivo es cercano al 6,1% y por tinción de Hacker era del 0,4%, o similar. Como te digo, no la puedo encontrar ahora mismo. Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Se ha propuesto como una especie de solución, parche, digamos. La idea es que si encontramos la morfología típica de Campylobacter, pensemos que este paciente tiene Campylobacter y le demos un tratamiento más dirigido hacia Campylobacter, digamos. Pero cuando la sensibilidad es tan baja, la verdad es que no sé si vale la pena, digamos, el invertir ese tiempo en eso. Hay otros métodos, hay varios métodos, hay unos métodos sumamente, yo creo que en algún momento, porque uno piensa siempre que los métodos los vamos a modernizar y los vamos a abaratar a tal punto de que los vamos a poder hacer masivos, digamos, ¿vale? Sin embargo, eso no ha sucedido en el tiempo con esta bacteria y otras. Hay muchas bacterias que son subdiagnosticadas, por ejemplo, Leptospira. Leptospira en la clínica es muy difícil diagnosticarla, ¿vale? Entre otras, podemos mencionar muchas. Por lo tanto, yo también creo que en algún momento se va a retomar lo antiguo. Hubo una época en la cual se empezó a hacer unos ensayos bien interesantes para tratar de aislar Campylobacter, pero tratar de aislarlo con soluciones prácticas en el laboratorio. Por ejemplo, una forma que nosotros podemos hacer microbiosis para hacer crecer Campylobacter es utilizando exhalación humana. Entonces, una especie de bolsitas que al poner la bacteria dentro, se soplaba exhalando la concentración de oxígeno que lleva esa exhalación, y al sellarla permitía hacer crecer Campylobacter, digamos. Lo que pasa es que nunca se validó el método, digamos, ¿me entiendes? Por ejemplo. O otras donde, por ejemplo, se hacía crecer Campylobacter y en otra placa se hacía crecer otra bacteria que utilizaba mucho oxígeno, digamos. Bueno, una serie de historias antiguas que me da la impresión de que en algún momento van a retomar importancia, digamos, una cosa así. Nosotros todavía en los laboratorios clínicos
parece como para la risa, pero en los laboratorios clínicos todavía seguimos utilizando jarras con vela, que funciona espectacularmente. Entonces, cuando vemos que podemos tener PCR en tiempo real, podemos tener lo que nosotros queramos, pero esto no está llegando al público, también podemos pensar en quizás retomar ideas antiguas que podrían mejorarse. Sí. Profesor, es que, bueno, usted lo dijo, el subdiagnóstico de la campylobacteriosis es inmensa. Sí. Y va muy de la mano en que, no sé, un paciente que tiene una gastroenteritis aguda va a la atención primaria, le ponen un suerito, le dan dipirona y le dicen tome agüita de bailo bueno de manzanilla, ¿no es cierto? Y la mayoría son autolimitadas y se curan solas. ¿De qué forma ustedes lograron aumentar la pesquisa? ¿Tuvieron que aliarse con algún laboratorio? ¿Cómo lo lograron en la clínica? Sí, no, en general las muestras clínicas que tenemos nosotros son de laboratorios que nos envían para corroborar si podemos aislar Campylobacter, pero ellos en general están aislando los patógenos comunes del cuerpo cultivo corriente, digamos, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, digamos. No es una cosa de que... Porque si nosotros recibiéramos solamente los que son negativos para esas bacterias, estaríamos aumentando la prevalencia de Campylobacter, digamos, de forma artificial, digamos. Son muestras comunes y corrientes que llegan, que a la par, en paralelo, se le hace el cultivo y que muchas veces la envían a nosotros para ver si podemos aislar Campylobacter. Ahora, eso no ocurre siempre, digamos, ¿vale? Porque la eventualidad de que algún laboratorio clínico quiera colaborar con nosotros, hacemos eso, el hospital o la clínica, pero la verdad es que cada vez es más difícil por una serie de regulaciones que tienen las propias clínicas hospitales, digamos. Eso. Por acá. A ver. No, son muestras fecales. Generalmente las muestras que nosotros podemos analizar son de dos tipos, digamos. ¿Vale? Las muestras fecales de una persona con una gastroenteritis, una muestra tomada generalmente, ojalá el mismo día, y si no es el mismo día, que se hace llegar a través de un medio de transporte al laboratorio, y ocasionalmente nos puede llegar alguna muestra de sangre, digamos, para un hemocultivo, digamos, cuando la infección es sistémica. Pero esos son los dos tipos de muestras que generalmente nos llegan a nosotros, principalmente muestras fecales. La infección sistémica muchas veces por otra especie, que es Campylobacter fetus, digamos. Entonces esas ocasionalmente nos podría llegar, pero generalmente son esas. Muestras gástricas no. Las muestras gástricas generalmente, la mayoría de las veces cuando se toma una muestra endoscópica, generalmente para el diagnóstico de Helicobacter pylori, digamos, u otro Helicobacter. Sí.